Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 11 de marzo de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Microsoft y en la sección educativa vamos a hablar sobre Quantitative Easing. La guerra en Ucrania entró ya en su tercera semana y sigue siendo el tema que más está afectando a los mercados. Los tres principales índices terminaron en territorio negativo. El Dow Jones bajó el 1.9%, el Standard & Poor's 500 el 2.8% y el Nasdaq fue el más afectado cayendo el 3.5%. El Nasdaq se encuentra ya oficialmente en un bear market, ya que está más de 20% abajo de su máximo registrado en noviembre del año pasado. Desgraciadamente, no se le ve fin aún a la guerra. Rusia sigue con los constantes ataques a ciudades ucranianas y todos los esfuerzos por negociar un alto al fuego han fracasado. Esta semana, muchas empresas se sumaron voluntariamente a las sanciones económicas a Rusia y dejaron de operar o enviar productos a este país. Empezaron empresas de tecnología, que son las que más fácil pueden detener operaciones, por ejemplo Netflix, Microsoft y Spotify, y poco a poco se fueron sumando cada vez más empresas en otras industrias como la automotriz, la financiera, la aeronáutica, la de productos de consumo, etc. Y muchas que tienen una presencia grande y mucho personal en Rusia también han dejado de operar. Por ejemplo, FedEx, Coca-Cola, Starbucks y McDonald's. Esta última, además, es emblemática porque fue de las primeras en llegar cuando se terminó la Guerra Fría y actualmente tiene 850 restaurantes y 62,000 empleados en Rusia. También es notable la salida de varias empresas petroleras como ExxonMobil, British Petroleum y Shell. Y Vladimir Putin está amenazando a empresas extranjeras de posibles expropiaciones de sus activos si dejan de operar, pero sería una regresión enorme de Rusia a la época comunista radical de la Unión Soviética. Por lo pronto, las agencias internacionales han degradado ya la calificación de los bonos rusos y han advertido que es muy probable que pronto Rusia no sea capaz de pagar su deuda soberana, además de que el rublo se ha devaluado más del 40%. Algunos analistas ven una inminente recesión en Rusia y una posible caída de su economía hasta del 30% este año. Y ahora el mercado está tratando de analizar sus efectos en el resto de la economía mundial y en las empresas que se ven afectadas. El tamaño de la economía rusa no es tan grande como podría parecer. Es la número 11 del mundo. Y por ponerla en perspectiva, es equivalente a la economía del estado de Texas. Y me llamó la atención que es más pequeña que la economía de Corea del Sur, aunque en territorio Rusia es 170 veces más grande que Corea del Sur. En porcentaje de la economía del mundo, por ejemplo, Estados Unidos representa el 24% del Producto Interno Bruto Mundial, China representa el 18% y Rusia solamente el 1.7%. Entonces el problema no es el tamaño de su economía, el problema es que Rusia es un gran exportador de minerales y otras materias primas, donde de por sí ya había presión sobre la cadena de suministros, y ahora con los bloqueos de muchos países a las exportaciones rusas, estos materiales han elevado mucho su precio. Por ejemplo, el petróleo, que esta semana llegó hasta los $130 el barril, niveles no vistos desde antes de la crisis de 2008, aunque terminó cerca de los $110 el barril. El níquel también tuvo un incremento muy importante junto con otros materiales que son necesarios para la fabricación de baterías, lo que complica mucho la producción de autos eléctricos y otros aparatos electrónicos, etc. Y todo esto aumenta el nerviosismo sobre la inflación que de por sí ya se encuentra a niveles no vistos desde hace más de 30 años. Entonces, veremos qué trae esta semana. Se sigue viendo difícil una resolución pronta a la guerra, pero hay cierta esperanza de que avancen las negociaciones de un alto al fuego y ojalá, sobre todo por el pueblo ucraniano. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre Microsoft. Su símbolo es MSFT. Microsoft es una empresa curiosa. Es de las pocas empresas de tecnología que han sido extremadamente exitosas sin que a sus usuarios les encanten sus productos. A lo mejor a sus inicios sí, y probablemente los amantes de videojuegos también, pero en general no conozco a nadie a quien le encanten los productos de Microsoft, pero todos sin excepción los usan. Se han vuelto productos de primera necesidad para estudiantes y profesionistas, y muchos de sus programas como Word y Excel son el estándar a nivel mundial. Su sistema operativo Windows tiene el 88% del mercado y ha sido el líder por más de 20 años consecutivos, y algo similar ocurre con sus programas de productividad incluidos en Microsoft Office, donde tienen más del 89% del mercado.
Microsoft, que fue fundada por Bill Gates y Paul Allen en 1975, inició desarrollando sistemas operativos para computadoras personales y con el tiempo se fue expandiendo a software de productividad, software para servidores, servicios de navegación en Internet y juegos de video, entre otros. Y recientemente han incursionado en otras áreas como redes sociales con la compra de LinkedIn y están trabajando en su versión del metaverso. Y también han logrado capturar una buena parte del mercado de la computación en la nube, que es un segmento que está creciendo mucho y donde Microsoft actualmente es el segundo lugar después de Amazon Web Services y ya representa más del 30% de los ingresos de Microsoft. Y hay varias cosas que hacen a Microsoft atractiva en estos momentos. Actualmente es la segunda empresa más valiosa solo después de Apple, pero a pesar de su gran tamaño, tiene un ritmo de crecimiento muy consistente. Los últimos 5 años ha logrado crecer sus utilidades en más del 20% anual. Además de que durante este periodo se espera que Microsoft no se vea tan afectado por los problemas globales. Aunque se sumó al boicot de Rusia, este país representa un porcentaje muy pequeño de sus ventas totales y realmente no se ve afectada por el incremento en los precios de materias primas, ya que la mayoría de sus ingresos provienen de la venta de software. Y la inflación tampoco le afecta tanto como a otras empresas, debido a que por el dominio que tienen sobre el mercado, cualquier incremento en sus costos lo pueden reflejar directamente en el precio de sus productos y lo más probable es que los usuarios los sigan usando debido a que hay muy pocas alternativas. Las acciones de Microsoft han bajado junto con toda la bolsa. Actualmente se encuentran 18% abajo de su máximo histórico obtenido en noviembre del año pasado, pero esta caída no se debe a nada directamente relacionado con la empresa, sino a nerviosismo por las tensiones geopolíticas que han arrastrado a la baja a la mayoría de las empresas, pero con la consistencia y potencial de crecimiento de Microsoft puede ser una buena opción para añadir a nuestro portafolio. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar de Quantitative Easing. Quantitative Easing, lo que en español se le suele decir expansión cuantitativa o flexibilización cuantitativa, es una forma no convencional de política monetaria que los bancos centrales de los países pueden usar para estimular la economía en momentos de crisis. La forma más convencional que un banco central puede usar para estimular la economía es bajar las tasas de interés para fomentar el otorgamiento de créditos. Pero en ocasiones las tasas de interés ya están demasiado bajas o son prácticamente cero, por lo que esta herramienta ya no puede ser usada y es cuando se puede recurrir a Quantitative Easing. Consiste en incrementar la cantidad de dinero que circula para fomentar la actividad económica, es decir, crean dinero nuevo, lo que en ocasiones se le suele conocer como imprimir dinero. Y usan este dinero para comprar distintos activos, principalmente bonos de gobierno para impulsar la inversión, pero también pueden comprar bonos directamente de empresas para financiar sus operaciones. Por ejemplo, durante la crisis provocada por el COVID en 2020, hubo mucho nerviosismo ya que las restricciones a la movilidad paró muchas áreas de la economía y sectores completos se enfrentaron con la posibilidad real de una quiebra. Por ejemplo, empresas relacionadas con el turismo como aerolíneas, cruceros y hoteles vieron sus ventas bajar a cero durante varios meses y gracias a la emisión de bonos que fueron comprados por la Fed, estas empresas lograron sobrevivir y también evitaron despidos masivos de personal. Ahora, incrementar la cantidad de dinero circulante tiene el riesgo de incrementar la inflación, pero si logra el objetivo de aumentar la actividad económica, esto no es tan grave. Cuando puede ser un problema mayor es si la inyección de dinero no genera crecimiento económico, pero sí genera inflación. A esto se le suele llamar stagflation, que combina las palabras en inglés de inflación y stagnation, que significa estancamiento. La primera vez que se tiene registro de un banco central utilizando esta herramienta fue en Japón a finales de los 90, cuando el Banco Central japonés decidió estimular la economía para intentar sacar al país de una fuerte recesión. En ese entonces, Japón se enfrentaba a una deflación, es decir, a una inflación negativa. Y esto a primera vista podría parecer algo positivo porque siempre se habla de los riesgos de una inflación alta, pero pocas veces se menciona los riesgos de una inflación muy baja o negativa. De hecho, la deflación suele ser un problema más grave que la inflación. Cuando la inflación es muy baja, suele indicar que hay poca demanda por productos y servicios, lo que puede convertirse en una recesión económica. Y por esta razón, los bancos centrales tienen el objetivo de controlar la inflación de tal forma que se mantenga en niveles bajos, pero no demasiado bajos. En el caso de la Fed, por ejemplo, su objetivo es de mantenerla cerca del 2%. Ahora,
Una deflación, o sea, una inflación negativa, significa que los precios del consumidor bajan a lo largo del tiempo y por lo tanto el dinero en el futuro va a tener mayor valor. Y esto podría sonar como algo positivo, ya que los ahorros valdrían más en el futuro. Pero esto desincentiva completamente cualquier tipo de gasto y de inversión, lo que resulta desastroso para la economía a largo plazo. Entonces, en resumen, quantitative easing es una herramienta que tienen los bancos centrales para fomentar la economía cuando ya no pueden bajar más las tasas de interés, y consiste en la creación de dinero nuevo que se usa en la compra de bonos y otros activos. Y una vez cumplido con el objetivo, los bancos centrales suelen vender estos activos y con eso retirar ese dinero de circulación. La próxima semana voy a retomar el tema de los bear markets y sobre todo quiero hablar un poco de historia para tratar de poner en contexto la incertidumbre que estamos viviendo en estos momentos, sobre todo por el tema de la guerra. Entonces quiero hablar sobre los efectos en la bolsa de guerras y crisis anteriores. Y como siempre, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com, ramonlog@yahoo.com, y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.